Hola, es un placer saludarte. Hoy he preparado este relato en español, diseñado específicamente para estudiantes de nivel medio. Aunque si eres principiante, también puedes atreverte a escucharlo. Seguro que aprendes algo. El genio que cambió el arte. Pablo Picasso. ¿Sabías que un niño malagueño revolucionó la forma en que vemos el mundo hoy? Pablo Picasso no fue solo un pintor. Fue un hombre que rompió todas las reglas establecidas. Acompáñame en esta historia para descubrir cómo el esfuerzo y la curiosidad pueden crear algo eterno. Un niño con un pincel. Pablo nació en una ciudad soleada llamada Málaga, en el sur de España. Desde muy pequeño, Pablo mostró un talento increíble para el dibujo. Su padre era profesor de arte, y reconoció pronto que su hijo era especial. Dicen que la primera palabra de Pablo no fue mamá, sino pis, que significa lápiz. Él usaba el lápiz para dibujar todo lo que veía a su alrededor. Su padre le enseñó a usar el lápiz con mucha precisión y cuidado. Con el tiempo, el joven Pablo superó la técnica de su propio padre. A los 13 años, su familia se mudó a Barcelona. En Barcelona el ambiente era vibrante y lleno de artistas modernos. Pablo entró en la escuela de arte y terminó sus exámenes en un tiempo récord. Todos los profesores estaban asombrados con su capacidad técnica. Sin embargo, Pablo sentía que el arte académico era demasiado rígido. Él quería experimentar, quería sentir y quería buscar su propio camino. El periodo azul. La tristeza en el lienzo. Cuando Pablo era un joven adulto, se mudó a París con su mejor amigo, Carlos Casagemas. París era el centro del mundo artístico en esa época. Lamentablemente, su amigo Casagemas murió de una forma muy trágica. Este evento causó una profunda melancolía en el corazón de Picasso. Debido a esta melancolía, Pablo empezó a pintar de una manera diferente. Durante este tiempo, usaba principalmente el color azul para expresar su tristeza. Sus cuadros mostraban personas pobres, mendigos y gente solitaria. La melancolía era el tema principal de todas sus obras en estos años. Hoy conocemos esta etapa como el periodo azul. A pesar de la tristeza de sus pinturas, Pablo estaba aprendiendo mucho. Él entendió que el arte no siempre debe ser alegre o bonito. El arte también puede servir para mostrar el dolor humano. Aunque no vendía muchos cuadros, su nombre empezaba a sonar en las galerías de París. Él era un artista valiente que no tenía miedo de mostrar sus sentimientos más oscuros. El periodo rosa, la luz regresa. Poco a poco, la tristeza de Pablo empezó a desaparecer. Conoció a una mujer llamada Fernande Olivier y se enamoró de ella. Gracias a este amor, los colores de su paleta cambiaron radicalmente. El azul frío fue sustituido por tonos rosas, naranjas y rojos suaves. En esta época, sus temas favoritos eran los payasos y los artistas del circo. Los personajes del circo parecían más felices y llenos de vida. Picasso visitaba el circo con frecuencia para observar los movimientos de los acróbatas. Fue un tiempo de paz y de mucha creatividad para el joven pintor. La gran revolución, el cubismo. Picasso siempre decía que aprender las reglas es necesario para poder romperlas. En 1907, decidió hacer algo que nadie había hecho antes. Junto con su amigo Georges Braque, inventó un estilo llamado cubismo. En el cubismo, las figuras no se ven de forma natural. Los objetos se rompen en formas geométricas como cubos, triángulos y círculos.
Picasso quería mostrar un objeto desde muchos ángulos diferentes al mismo tiempo. Al principio, muchas personas pensaron que Picasso estaba loco. «Eso no es arte», gritaban algunos críticos muy enfadados. Pero Picasso no escuchaba las críticas y seguía pintando sus visiones. Él sabía que el cubismo era la clave para el arte del futuro. Hoy en día, el cubismo se estudia en todas las universidades del mundo. La madurez y la guerra. Picasso vivió muchos años y pasó por muchas experiencias difíciles. En 1937, ocurrió algo terrible en España: la Guerra Civil. Un pequeño pueblo llamado Guernica fue bombardeado por los nazis que apoyaban al ejército sublevado contra la República, y muchas personas murieron. El gobierno español le pidió a Picasso que pintara un cuadro para una exposición. Picasso decidió pintar el horror de la guerra en un lienzo gigante. Esa obra se llama Guernica, y es uno de los cuadros más famosos de la historia. En el cuadro no hay colores vivos, solo hay blanco, negro y gris. Picasso usó símbolos como un toro, un caballo y una madre llorando. El Guernica es un grito contra la violencia y la injusticia. Gracias a esta obra, el mundo entero pudo ver el sufrimiento del pueblo español. Un artista incansable. A medida que envejecía, Picasso no perdía su energía. Él decía que le tomó 4 años pintar como Rafael, pero toda una vida pintar como un niño. Le encantaba la libertad que tienen los niños al crear. Picasso no solo pintaba, también hacía esculturas, cerámica y grabados. Trabajaba muchas horas al día, incluso cuando tenía más de 80 años. Vivía en el sur de Francia, cerca del mar Mediterráneo. Allí disfrutaba del sol y de la compañía de sus amigos y su familia. Su casa siempre estaba llena de animales, perros, gatos e incluso una cabra. Para él, la vida y el arte eran la misma cosa. El legado de Pablo Picasso. Pablo Picasso murió en 1973, a la edad de 91 años. Dejó miles de obras de arte repartidas por todo el planeta. Su influencia es tan grande que es imposible imaginar el arte moderno sin él. Fue un hombre que siempre buscó la innovación en cada pincelada. A través de la innovación, logró que el público cuestionara la realidad. La innovación constante fue el motor que impulsó su carrera durante 7 décadas. Él nos enseñó que la creatividad no tiene límites si tenemos el valor de ser nosotros mismos. Si visitas España hoy, puedes ver sus obras en Málaga, Barcelona y Madrid. Cada vez que mires uno de sus cuadros, recuerda que estás viendo la mente de un genio. Un genio que nunca dejó de aprender y de jugar con las formas. Pablo Picasso será siempre el pintor que nos enseñó a mirar el mundo con ojos nuevos. Espero que hayas disfrutado de esta historia sobre la vida de Pablo Picasso. Aprender un idioma es como pintar un cuadro. Requiere paciencia, práctica y mucha pasión. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir mejorando tu español con historias interesantes, no olvides suscribirte al canal. Dale a la campanita para recibir notificaciones y no perderte ninguna lección. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es tu cuadro favorito de Picasso? ¿Conocías su historia antes de ver este video? Escribe tu respuesta abajo, en español, para practicar. Muchas gracias por acompañarme hoy en este viaje artístico. Sigue practicando cada día y verás cómo tu español mejora rápidamente. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto!